Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Antes de nada quiero daros las gracias a todos los que me estáis siguiendo en el canal. Hoy quiero hablaros del concepto de productividad y haré un recorrido rápido para mostraros distintos métodos estándar de medición y estimación. Yo soy Juana Rodríguez y esto es Juana Te Estima. En vídeos anteriores he hablado del método de estimación por analogía, también hemos hablado de la diferencia que existe entre medición y estimación y hemos mencionado que, aunque son conceptos distintos, están íntimamente relacionados. Hoy vamos a hablar de un concepto que nos va a ayudar a cerrar este círculo y a crear una relación entre todos ellos. ¿Qué es la productividad en el mundo del desarrollo de software? La productividad, en términos generales, podríamos definirla como la relación existente entre el trabajo realizado y el tiempo empleado para realizarlo. Sin embargo, que en el mundo del software, ¿cómo cuantificamos ese trabajo realizado y qué actividades debemos cuantificar? Es muy habitual que a la hora de estimar el desarrollo se ponga el foco solo en el esfuerzo destinado a la implementación, lo que provoca que una vez entregada la estimación el valor no sea realista, al no haberse tenido en cuenta el resto de las tareas. Por tanto, lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de calcular la productividad es conocer el conjunto de tareas de las que somos responsables y que van a formar parte de nuestra estimación. Sin embargo, cuantificar el desarrollo tampoco es una tarea fácil. Es habitual cuantificar la carga de trabajo del desarrollo a través de la enumeración de las tareas técnicas que se deben llevar a cabo. Sin embargo, esta forma de cuantificar la actividad en muchas ocasiones resulta complicada de comprender por parte del cliente y puede generar desconfianza. A todos nos ha pasado que cuando hemos hablado con un profesional por alguna necesidad de servicio, un banco, un electricista, un médico, nos sentimos apabullados ante la terminología que emplean si no estamos familiarizados con la materia. En el mundo del software sucede exactamente igual. Los clientes no tienen por qué estar familiarizados con la jerga informática y explicarles una actividad en una lengua que ellos, que son los pagadores al fin y al cabo, no dominan, puede generar desconfianza. Ante esta necesidad, empezaron a surgir metodologías estándar que expresaban la actividad desarrollada en un idioma que los clientes sí podían entender. Fue entonces cuando se puso el foco en cuantificar la funcionalidad. Podemos encontrar en el mercado diversas metodologías enfocadas a cuantificar el tamaño funcional. Por ejemplo, tenemos Cosmic, IFPUG, NESMA, Fast Function Point de Gartner, MK2 FPA. Cada una de ellas tiene sus particularidades a la hora de cuantificar la funcionalidad, pero todas ellas arrojan un valor del tamaño funcional del desarrollo. Evidentemente, el valor numérico del tamaño funcional obtenido con cada una de ellas va a ser diferente debido a las particularidades propias de cada método, pero podrían ser convertibles entre sí si hiciéramos el ejercicio de estimar un mismo desarrollo en cada uno de estos métodos y calculáramos la relación existente entre todos ellos. Una vez que ya tenemos el tamaño funcional calculado, tenemos una unidad de medida que podemos manejar y que va a ser uno de los términos de nuestra relación para poder calcular la productividad. El otro término en esta relación va a ser el esfuerzo empleado en el desarrollo. La productividad la podemos expresar indistintamente indicándola de dos maneras, o bien el esfuerzo en horas o jornadas que necesitamos para producir un punto de función o los puntos de función que somos capaces de producir por horas o jornadas.
Aquí es donde es muy importante tener claro qué actividades dentro del ciclo de vida recaen bajo nuestra responsabilidad, porque todas ellas impactan en la productividad. Por ejemplo, si en el contrato con el cliente recaen bajo nuestra responsabilidad el análisis, la implementación, las pruebas unitarias y la puesta en producción, el esfuerzo que debemos incluir para el cálculo de la productividad es la suma del esfuerzo dedicado a todas ellas. Si algún cliente nos exige por contrato otras actividades como generar un documento de formación o participar en las pruebas de usuario, entonces nuestra productividad deberá incluir el esfuerzo dedicado a estas tareas también. Si por el contrario, puede que el cliente solo nos contrate la implementación y las pruebas unitarias, entonces nuestra productividad se calculará en base a estas dos únicas actividades. Pero un proyecto no tiene siempre por qué estar compuesto únicamente por desarrollo funcional. Es habitual que existan otras tareas puramente técnicas. Estas tareas habrá que contabilizarlas aparte. Aclarar que no se trata de medir para una misma tarea la parte funcional por un lado y la parte técnica por otro. Eso sería un error porque estaríamos midiendo la tarea dos veces. Solo mediremos aisladamente una tarea técnica cuando no lleve asociada funcionalidad. Llegados a este punto, podemos obtener dos valores de productividad. La productividad asociada únicamente al tamaño funcional, en la que se realizará una relación entre el tamaño funcional y el esfuerzo correspondiente únicamente a esa parte funcional. Y la productividad global. En ella, la relación es entre el tamaño funcional y el esfuerzo resultante de la suma de la parte funcional y la parte técnica. Evidentemente, el ejercicio de calcular la productividad solo puede hacerse en fase de medición, es decir, cuando ya sabemos el esfuerzo real que nos ha costado realizar el desarrollo. Pero este valor de la productividad no nos da más información que la propia del proyecto que estamos midiendo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos contratan un proyecto y necesitamos tener una productividad de referencia del mismo? En estos casos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si tenemos la posibilidad de calcular la productividad de desarrollos de similares características. Lo normal es que nos tengamos que mover con productividades por tecnología. Es en este punto en el que el método de estimación por analogía cobra relevancia. Para poder calcular una productividad de referencia para una tecnología concreta, debemos medir el tamaño funcional de una muestra suficientemente representativa de desarrollos realizados en esa tecnología y calcular las productividades de los mismos basándonos en el esfuerzo dedicado a cada una de ellas. Obtendremos una tabla de valores de productividades de la que debemos desechar aquellos valores que se desvíen considerablemente por arriba y por abajo y a partir de ahí calcular una media ponderada. Este valor obtenido podemos compararlo con los valores de productividad en el mercado para esa misma tecnología si los hubiera, para afinar el valor. Es importante que las tareas del ciclo de vida que se han computado dentro del esfuerzo sean las mismas en ambos casos para poder realizar la comparación dentro de las mismas condiciones. Una vez disponemos de una productividad de referencia, ya tenemos una forma objetiva para estimar el esfuerzo funcional de los desarrollos sucesivos que se vayan realizando sobre el mismo sistema o tecnología en cuestión. Para ello realizaremos el ejercicio inverso. Realizaremos la estimación del tamaño funcional y solo tendremos que multiplicar los puntos función obtenidos por la productividad. Algunos clientes optan por contratar con el proveedor que el valor de la productividad de los desarrollos sea un indicador a analizar del nivel de servicio
en el que debe cumplirse con unos valores de productividad para los sistemas que se muevan dentro de una horquilla establecida por contrato. En estos casos, no se proporciona una productividad de referencia sobre la que calcular el esfuerzo, sino que se solicita primero el esfuerzo estimado por juicio de experto y posteriormente se debe medir el tamaño funcional del desarrollo, obteniendo un valor de productividad individual para cada desarrollo. Este valor se analizará para comprobar que se encuentra entre el máximo y el mínimo acordado. El cumplimiento o no de este parámetro se tratará como un indicador más dentro de los ALS. En los próximos vídeos iré contando cómo se realiza el proceso de medición con el método estándar IFPU. No olvidéis suscribiros a mi canal para que vayáis recibiendo notificaciones de los sucesivos vídeos que iré subiendo, darme un like y espero veros de nuevo en el próximo vídeo.